XIX descollaba la inmensa revolución industrial. La gente confiaba en la tecnología por venir. Todos pensaban que el mundo futuro sería sin duda alguna mejor, mucho mejor. Y también los viajeros ilustrados comenzaron a surcar los caminos ignotos de la exploración y el conocimiento humano. Muchos ejemplos representativos. Entre ellos, pues algunos locos como Lord Byron o el propio protagonista de estos pasajes de la historia en el día de hoy, Richard Francis Burton, un personaje absolutamente polémico, demonizado en su tiempo, mal querido por la sociedad victoriana, provocador nato, entusiasta, vivaz, inteligente, alcohólico empedernido, alquimista consumado. Algunos le llegaron a tachar de satánico. Pero lo cierto es que Richard Francis Burton siempre hizo con su vida lo que quiso. Y eso le instigó a disfrutar enormemente de los placeres que en esta tierra se daban. Un hombre pródigo en cuanto a intelectualidad. Un hombre que fue capaz de escribir 40 títulos totalmente heterodoxos. Y que tradujo seguramente, hizo las traducciones más bellas de libros orientales poco o nada conocidos hasta entonces, como el Kama Sutra, como el Ananga Ranga, o como los cuentos de las 1001 noches. Un ser absolutamente imprescindible si queremos entender mejor el espíritu que dominaba aquel siglo XIX ya tan lejano. Pero nuestra historia no comienza en los territorios asiáticos o africanos, o acaso los americanos, donde también fue cónsul en Brasil y visitó la tierra de los mormones en Utah. No, nuestra historia comienza con un episodio enigmático. Es el 19 de octubre de 1890. Una mujer de profunda convicción católica llamada Isabel Arundel, mujer de Richard Francis Burton, conoce la noticia, sabe que su esposo acaba de fallecer e inicia un gesto, tiene un gesto que sorprende a muchos exégetas y biógrafos de Burton, del capitán Burton. Una vez se ha producido el óbito, Isabel va al camarín, va a la habitación privada de Burton, esa en la que nadie podía entrar, y con rapidez recoge un buen número de papeles. Un voluminoso paquete en el que hay textos, narraciones, apuntes personales, intuiciones, reflexiones, y con ese gran paquete de apuntes se dirige al patio que hay próximo al consulado británico en Trieste. Y lo que hace Isabel, nada más y nada menos, es prender fuego a esos documentos. Nadie ha aclarado este acto. Nadie ha sabido por qué Isabel tomó esa decisión. ¿Qué quería o qué pretendía ocultar? ¿Era una venganza hacia la mala vida que le había dado su marido? ¿O más bien, lo que quería Isabel era que nadie supiera las intuiciones de Burton? ¿Quería limpiar su imagen? ¿Quería que no fuera embarrada como hasta entonces había venido siendo? Nunca lo sabremos. Pero ese 19 de octubre de 1890, el fuego se llevó los secretos más íntimos de uno de los viajeros más ilustres, más notables de toda la historia humana. Richard Francis Burton vino al mundo el 19 de marzo de 1821, en una Inglaterra que a duras penas había sacudido todo el peso, todo el temor a un tal Napoleón Bonaparte. En ese mismo año fallecería el emperador francés. Richard nació en Hertfordshire, en Inglaterra, en una bellísima localidad llamada Elstree, y allí fue feliz en su infancia y adolescencia. Pertenecía al seno de una rancia familia militar británica, inscrita en la más pura ortodoxia del momento. Pero claro, el pequeño Francis adolecía de cualquier espíritu marcial
y desde luego no iba a dar muestras de seguir la vida castrense preconizada por sus ancestros. Por tanto, Richard optó por la vida académica y quiso estudiar. Eso es al menos lo que dijo a su padre, un coronel de la vieja estirpe. Y marchó a Oxford, dispuesto a culminar su carrera. Y allí ya dio una clara sensación de pendenciero, bravucón y aventurero. Por entonces gozaba ya de un enorme mostacho, muy a lo que podría tener José María Íñigo, un siglo más tarde. Bueno, pues Richard Francis tenía un enorme mostacho del que algunos alumnos, compañeros suyos, se mofaban, ¿no? En secreto, en principio, pero más tarde ya públicamente. Y aquí es donde Richard retó a su primer enemigo. Detectó a un compañero que se reía burlonamente de su mostacho, de su bigote, y le retó a un duelo fatídico que por supuesto no culminó en nada, no terminó en nada, pero que ya nos dio un apunte sobre la apetencia, sobre la motivación vital que rodeó a Richard Francis Burton durante toda su vida, ¿sí? No en vano, Richard con el tiempo estaría considerado como tercer espadachín del Imperio Británico. Ahí es nada, tercer espadachín. Era un hombre que manejaba la espada como nadie. Era su verdadera pasión, su auténtica vocación, el arte del esgrima. Pues la verdad es que se curtió gracias al buen asesoramiento, gracias a las clases magistrales de notables maestros, como un viejo oficial inglés que había perdido el dedo pulgar de su mano derecha en las campañas napoleónicas. Estos hombres, curtidos, avezados en las lides del combate con la espada, pues enseñaron a Richard todo lo que había que saber sobre esta herramienta fatal para la guerra. De hecho, en sus títulos figura uno, iniciador de una trilogía. Él quería hacer una enciclopedia dedicada a la historia de la espada, la historia de esta espada durante la historia humana, durante la cronología humana. Lo que pasa que no tuvo mucha repercusión y paró este trabajo muy esforzado por otra parte. Así que en lugar de 3 títulos, pues tan solo apareció uno, hasta el nacimiento de Jesús. Cómo se utilizó la espada hasta el nacimiento de Jesús. Pero al margen de las pendencias, al margen de los duelos a sangre y espada, Richard tenía una querencia extraordinaria por todo lo que supiera a viajes. Conocer, explorar, intuir las fronteras que aún le restaban al ser humano por conquistar. Y ahí sí, ahí echó mano de su familia militar y se alistó al ejército, visitó la India, fue su primer cuartel, en Sindhi, en esa localidad de la India. Permaneció 7 años como teniente, como oficial adscrito a la Compañía de Indias Orientales. Y en esos 7 años, lejos de las batallas, Richard descolló, deslumbró a todos por su inusual modo de aprender idiomas. Y es que era un políglota consumado. A lo largo de su existencia llegó a dominar más de 30 idiomas y otros tantos dialectos. Y según sus estudiosos, sus biógrafos, los hablaba con tal fluidez, con tal pulcritud, que era muy difícil saber si realmente era un árabe, un inglés, un pakistaní, un afgano, porque manejaba estos idiomas sin acento extranjero alguno. Dominaba a la perfección todas esas lenguas orientales, lo que le facilitó una considerable fama como manejador de estos idiomas, de estas lenguas, en sus posteriores oficios. Yo os digo que estuvo 7 años en la India aprendiendo todo lo que había que saber sobre el modus vivendi de los indios, y se interesó por su literatura, se interesó por su historia, por sus religiones. Richard Burton fue un gran amante del estudio de las religiones, merodeó el cristianismo, merodeó el islam, pero finalmente acabó practicando el sufismo oriental. La meditación, ese era su hobby, según decía, meditar, pensar, reflexionar sobre lo que le rodeaba. Era un hombre interesado por todo, un homo universalis, y decidió